Egunon, estamos con Patricia Manzárraga, alumna del ciclo superior de Ilustración, y ha venido para hablarnos de su libro ilustrado Azken Argien Ondoren. Bueno, Patricia, acabas de terminar el ciclo. ¿Qué tal ha ido la experiencia? Pues ha tenido muchas cosas buenas, ha sido bastante fascinante y yo creo que he aprendido muchas técnicas nuevas, pero sinceramente se me ha hecho un poco duro porque se han condensado 3 cursos en únicamente 2 y la verdad es que me ha resultado duro. Los tiempos, los plazos y bueno, bien, porque la gente es maravillosa en general además. No es peloteo y la verdad es que tengo la sensación de que he aprendido mucho, pero para mí ha sido duro, sí. Muy bien. Bueno, el último gran proyecto que habéis tenido que hacer es el proyecto ilustrado, dentro del cual se encuentra Azken Argien Ondoren. ¿Cómo surge la idea de hacer este proyecto? Pues la idea surgió de varios conceptos muy potentes que tenía en la cabeza desde hace tiempo relacionados con la parte más antigua de la mitología de Euskal Herria. 2 frases: izena duen guztia omen da, todo lo que tiene nombre existe, igaua gauekoentzat, eguna egunekoentzat. La noche para los de la noche y el día para los del día. Me parecen frases que a día de hoy tienen una reverberación, un eco antiguo de una forma de ver el mundo que creo que no terminamos de entender. Una conexión con una mirada sobre las creencias que siempre me ha atraído mucho. Entonces quería investigar un poco más y en un primer momento lo que quería era desarrollar una especie de oráculo, algo más relacionado con las propias creencias y con esa parte más oscura, más antigua de las creencias que a día de hoy no se suele tener en cuenta. Todo el mundo piensa en los Ipochak, en el Olentzero, en Mari Domingui, y en una parte un poco más luminosa y sobre todo cristianizada, reinterpretada, de esos mitos que eran en esencia bastante oscuros. No en el sentido peyorativo que entendemos a día de la oscuridad, pero oscuros, relacionados con la noche. Y esas 2 frases son las que vertebran pues todo lo que sería luego el proyecto integrado, ¿no? A partir de la pregunta de cómo veían el mundo la gente que se contaban esos relatos unos a otros. Me parece muy interesante. Pues cuéntanos un poquito en qué consiste tu proyecto. Pues el proyecto empezó siendo, la idea era un oráculo con unas imágenes que tenían cosas en común, por ejemplo, estar todas en vertical, no sé si os estoy enseñando bien, y que pudiesen tener significados ambiguos o que ayudasen, como, no sé si sabes lo que es un oráculo, es una especie de tarot, pero más abierto, con una interpretación sobre todo más personal y que depende de lo que a ti te transmite en cada momento. El problema fue que cuando fui desarrollando las distintas imágenes, pues los significados podían ser ambiguos, pero no tanto. Estaba yendo hacia puntos completamente concretos y sobre todo cuando en esta imagen se va a ver mejor, que además me encanta, Akerbelch no tiene muchos más significados. Tú puedes interpretarlo en un contexto con otras cartas de otra forma, pero aquí lo que se está hablando es de poderío masculino. No tiene nada que ver con, pues eso, con más interpretaciones. Y además me di cuenta que las imágenes estaban empezando a pedir espacio. Lo normal es 8x12, 8x10, se me quedaban pequeñas, necesitaban espacio. Entonces fue cuando te señalo porque Sí, tuvimos ahí una pequeña crisis, ¿no? llevamos meses trabajando con el proyecto integrado y te digo, esto no funciona, vamos a cambiar el formato. Y tú dijiste, no, y yo dije, Sí, fue bastante sí, momento crítico, sí. Y apareció la idea de un libro que diera espacio a esas imágenes, que las dejara crecer sobre todo. Y aparte la idea del libro, aparte de que las imágenes tenían aire y se veían mejor, posibilitaba que fuesen con un texto que un oráculo nunca iba a permitir que eso se acompañase. Al final multipliqué el trabajo por 1000, como suelo hacer, y en vez de las imágenes, pues también van con sus propios textos en bilingüe, que son un acercamiento poético
lo que decíamos, mi investigación al respecto, y eso que esto no quiere ser un tratado etnográfico, pero mi investigación me lleva a tomar decisiones sobre las criaturas, los entes, las figuras que están siendo representadas y explicar un poco por qué, intentando alejarme de esas concepciones hijas de su tiempo, pero que fueron posteriores, reelaboraciones del mito. Mari se convirtió en Amalur, que me parece una decisión pues empobrecedora, ¿no? Que empequeñece. Eso ha pasado con todas las mitologías, que una figura empieza siendo muy grande, muy temida y acaba siendo muy pequeñita. Pensar en los trolls escandinavos, que eran las montañas y luego acaban haciendo unos bichitos así chiquititos que te acompañan. Las cosas se van haciendo en toda mitología cada vez más pequeñas. Y Mari pasa de ser el origen del mundo, el pulso del mundo, cuyas hijas son primero la luna y luego el sol, a ser la madre tierra entendida como algo que está subordinado completamente a Dios. Entonces, eso va cambiando con el tiempo. Pero bueno, tampoco me quiero alargar mucho con esto porque podría daros tremenda chapa. Entonces, el formato libro pues ya tenía más o menos a las criaturas, por llamar de algún modo, ya tenía elegidos a los personajes que iba a representar. Y como los oráculos, como esto viene, la idea viene de un oráculo, tenía que haber 44, porque solo hay 2 cifras en oráculo, 88 y 44. Entonces, al final ha resultado siendo uno de los compendios más grandes que hay ahora mismo sobre mitología de Euskal Herria, porque yo tengo un montón de libros en casa que no hay ni la mitad. Entonces, quiero decir, estoy orgullosa. O sea, que la principal novedad que aporta es que es bastante más profundo que otros libros que podemos encontrar en las librerías, ¿no? Porque sobre mitología vasca entiendo que se ha escrito mucho, pero que tú has querido ir un poco más allá. O ¿cuáles dirías tú que son las principales novedades que aporta tu proyecto? Pues sobre todo la forma de presentártelos. Porque la estructura del libro fue una de las cosas que más me costó, porque yo ya tenía la idea de que tenía que ser un libro y a todos los personajes protagonistas pidiendo espacio, pero luego cómo lo articulo, ¿no? Entonces decidí articularlo como una especie de viaje. Un viaje en el que tú ibas abandonando poco a poco la luz, te metías en la noche más profunda y acababas volviendo a salir al amanecer a lo cotidiano. El libro es un poco ese descenso, ¿no? Me pierdo en el camino y en ese camino oscuro, que es que un poco también, ¿no? Que es que a la puerta de casa que pasa un poco, como decían en el Hobbit, los caminos nacen a la puerta de casa. Pues aquí la casa, que para ellos era realmente el lugar más sagrado que existía, era tu propia casa. El umbral de tu casa era lo que estaba más protegido y tu familia y tú hacíais de tu casa un lugar completamente sagrado y fuera pues estaban esperando cosas en el bosque. Tened en cuenta que esto es una mitología muy antigua, probablemente los últimos restos de algo prehistórico, algo paleolítico, algo muy enraizado con cosas muy antiguas que a día de hoy no terminamos de comprender. Le tenían mucho miedo al bosque, y mucho miedo a la noche. Entonces, eso se ve en las criaturas de las que hablan. Y Chala, por ejemplo, la sombra. Pues la sombra era una cosa horrible que normalmente estaba esperándote en el umbral y se te pegaba a los pies fingiendo ser tu sombra y durante un tiempo te acompañaba fingiendo ser tu sombra. A día de hoy yo no encuentro ninguna leyenda que te cuente que te hacía, pero te cogía. Entonces hay un montón, están los mamúas, por ejemplo, que son los fantasmas, que esos pueden ser más o menos como Gawargi, que son más o menos benignos, pero esos son los que están más cerca de tu casa. Pero a partir del umbral de tu casa, en el bosque, los fantasmas se convertían en el Gerisheti, que fingían ser un fantasma de tu casa, fingían tener la cara de alguien que tú conocías. Y esos te hacían mucho daño. Entonces, el articular el libro, darle forma, empieza con las últimas luces, en lo que es más cotidiano, la casa, los símbolos de protección, las formas en que señalaban los caminos, las supersticiones sobre los gatos negros, las brujas, todo eso que tenían en la cabeza, y luego nos metemos en el bosque, en lo que sería la noche más clara, y ahí ya van apareciendo las figuras
que son las más reconocibles por otro lado y que son un poco las que según les pilles, porque son neutrales, si les pillas bien, bien, si les pillas mal, pues normalmente te escamochan. Ahí estaría el Olentzaro, ahí estarían las Lamias, ahí estaría el Basayaun y otros gentiles que también se quedaron por aquí, ahí estarían los Ipochak, que son más o menos pequeñitos, según lo antiguo que sea la leyenda, los Galtzagorris, ahí te encontrarías un montón de figuras que esos ya están en el bosque, pero todavía no son malignos. Y ya llegamos al capítulo 3, uno de los últimos, prácticamente el último capítulo, que es cuando nos metemos en la noche oscura. Aquí ya aparecen lo que a día de hoy llamaríamos deidades, las figuras protagonistas que están encargadas de sustentar el orden del mundo y las que lo crearon. Aquí estaría, por supuesto, el Gahueco, pero la propia Gawa, porque muchas veces la noche estaba personificada como un gran lobo negro. Entonces, el Gahueco es que el Gahueco es una cosa muy rara sin forma. El Gahueco daría para una mitología y para un ensayo en sí mismo todo lo que puede llegar a ser el Gahueco. No tiene forma, pero el Gahueco es aquel cuyo dominio, cuyo territorio es la noche. De acuerdo. Y a quien el resto de las criaturas, por ejemplo el gauchori, que son los búhos, les cuentan, porque el gauchori es un cotilla que está ahí, si te metes en el bosque, pues va volando y se lo dice, oye, que aquí, ¿sabes? Y pone en guardia a todos los demás que hemos hablado antes. Ahí estaría Orchi, que es la deidad del cielo, ahí estaría Sugaar, ahí estaría Osuguer, depende de la zona donde hablen de él. Ahí estarían ya lo que llamamos deidades. Y a mí me gustaba también construir así esto, porque normalmente todos los tratados empiezan con Mari, ¡pum! A mí me gustaba la idea de ir más despacito hasta encontrarnos con ella. El libro acaba, en vez de con ella, el libro acaba con su hija pequeña, que es Eguski, que es el sol, como la vuelta al amanecer y la vuelta a lo cotidiano. Para terminar con esa idea del libro como un recorrido en el que tú atraviesas una noche, conoces todo esto y emerges al otro lado en lo cotidiano, lo seguro, lo que tú conoces y en lo que estás seguro, y el sol es lo que te acompaña y lo que nos da seguridad. Pero la idea sería que hicieses este viaje y a partir de entonces la noche no volviese a parecerte la misma. De acuerdo. Conceptualmente me parece súper interesante, ¿no? Porque al final el unir nuestra propia cultura con el proyecto que has realizado, el investigar sobre ella, es un poco ir a nuestras raíces, ¿no? Y sí que creo que todos tenemos ciertas nociones de cultura, bueno, de mitología, en este caso vasca, pero creo que nos quedamos siempre en la superficie. Y bueno, pues como esta cultura, la etimología de las palabras, todo esto pues nos habla un poco de quiénes somos y cuáles son nuestras raíces. En ese sentido me parece muy interesante. Aparte del concepto, que creo que ya lo has explicado y está muy, muy bien desarrollado, a mí me pareció especialmente interesante, claro, como profesor de ilustración, pues las ilustraciones, ¿no? El dominio que tienes de la acuarela, que personalmente es una técnica que me gusta mucho, pero que considero que es muy difícil. Entonces, una de las primeras preguntas que me hice fue ¿por qué has elegido una técnica tan complicada de controlar como la acuarela? Y también, por otro lado, siempre os decimos, ¿no? La técnica hay que escogerla en base a lo que quieres, a tu objetivo, ¿no? ¿Por qué has escogido la acuarela? Esa sería un poco la pregunta. Vale, pues por dos razones. Una, porque lo que más me gusta en este mundo es la acuarela. Entonces quería hacer algo con lo que yo me sintiese bien. Luego la acuarela tiene ella misma como cualidad matérica esas veladuras, esas transparencias, esa forma de crear sombras con el agua, que además son un poco ajenas a ti misma. Quería crear algo que fuese un poco mágico y que diese el tacto de algo que fuese artesano y real. Vale, es un poco un juego, porque la forma en la que yo dibujo, que es híbrida, yo creo una acuarela y eso lo digitalizo. Y después con eso creo pinceles. Entonces, por un lado tengo la base de la acuarela, pero por otro lado tengo pinceles creados y eso me permite un poco controlar el caos de la acuarela, que he dicho antes. El caos y que no sepas también le aporta un poco mágico, pero a mí me gusta un poco tener un poquito más de control. Entonces, la forma en la que yo dibujo, por ejemplo, yo empiezo con el trazo, porque para mí el trazo es lo más importante de todo. Entonces, creo un dibujo,
eso lo digitalizo y a través de capas y capas le voy dando el color y las sombras que yo quiero. Los fondos son un poco distintos. Los fondos empieza siendo algo físico, una aguada muy básica, donde yo quiero que vayan los colores, después eso lo digitalizo, lo retoco, lo voy montando, Entonces aquí se ve, por ejemplo, que el primer paso, donde están los árboles ahí bosquejados a lápiz, eso es físico. ¿Vale? Luego lo demás lo meto en el ordenador y con programas de edición voy añadiendo capas y capas que den un poco esa sensación de una acuarela real. Pero realmente luego para editar, porque ya veis en el hiracho final que está ahí escondido entre los helechos, se ve que hay mucha edición. Ahí hay elementos de luz, hay puntos, hay guías para el ojo, que en la propia acuarela base yo eso no lo habría conseguido. En el caso del Gauchori, por ejemplo, que a mí me pareció más fácil, tenía menos trabajo, pues lo mismo, empiezo haciendo un dibujo del búho, luego lo voy metiendo, búho, lechuza, hice un intermedio, no quería decantarme, porque como en las leyendas es un búho, es una lechuza, dije, es un intermedio. Vale, entonces aquí viene, y luego en la edición final, que ya tiene, que eso es una acuarela, que ya tiene los ojos como con la noche integrada en ellos. Aquí se ve el proceso. Luego se ve abajo en pequeñito dos aguadas de acuarela, una es de acuarela y otra es de tinta negra, que se fusionaron en el cielo para darle profundidad al cielo, y ya viene el Gauchori delante con todos los efectos por detrás. La acuarela a mí me gusta mucho, mucho, es de mis técnicas favoritas, pero es que yo creo que esas veladuras, ya fíjate, en el primer dibujo manual, ya tiene sombras y ya tiene presencia. A mí la acuarela me parece mágica. Claro, además yo creo que para tu proyecto, en el que las imágenes son tan sugerentes, que precisamente es eso, ¿no? Las imágenes sugieren cosas diferentes, depende de quién esté observándolas. La acuarela es una técnica muy adecuada porque, por mucho que la controles, siempre tiene ese carácter de libre albedrío, esa mancha, ¿no?, que se puede interpretar de mil maneras diferentes, con lo cual ayuda a fortalecer esa idea de la sugestión que tienen tus imágenes. Y en cuanto a la paleta cromática, ¿por qué has elegido este tipo de paletas? Pues la verdad es que la paleta cromática casi empecé por ella. Una vez creo, ¿no?, que una vez tienes la paleta, antes de incluso ponerme con el oráculo, una vez tienes la paleta es más fácil. Quería darle una cierta significación a los propios colores y que ayudasen como guía, y luego quería que los colores estuviesen muy poquito saturados. Que la idea fuese que también el color se está yendo hacia la noche. Es un poco trampa, ya sabéis que de noche vemos en blanco y negro, pero yo quería que hasta los colores pareciesen irse desvaneciendo en la noche que va avanzando según avanzan los capítulos del libro. Entonces, los azules, que hay una predominancia de azules oscuros, quería que tuviese que ver con el tránsito, con la noche, quería que fuesen un poco fríos en el sentido de que estábamos en un territorio que era ajeno. Luego aparecen los rojos, que tiene que ver también con vida, pero también tiene que ver con peligro. Los verdes siempre están relacionados, y si os fijáis en donde aparece verde, estamos hablando de criaturas benignas y muy cerca del día. Cuanto más cerca estamos del día y de lo cotidiano, más verde hay. Porque tiene que ver, y a mí me parece que una forma de entender, pues eso, ¿no?, la mitología del País Vasco tiene que ver con entender nuestra propia naturaleza y nuestro propio paisaje. Y el verde tiene que ser algo bueno, necesariamente. Así que evocan el bosque, el refugio, evocan un montón de cosas, pero sobre todo lo tangible, lo cotidiano y lo bueno. Y el amarillo ya se abre un poco a lo que es la magia, a lo que es también lo bueno y a lo que es las presencias totalmente sobrenaturales, como puede ser la propia Mari o incluso al final de todo Eguski. Muy bien, pues no sé, me parece como que es un proyecto bastante ambicioso, como muy extenso, en el que has trabajado un montón. Se nota que has metido muchísimas horas, que has hecho una investigación exhaustiva. Así, para acabar, ¿qué sería o qué ha sido para ti el mayor reto a lo largo de este proyecto? ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad? Pues yo creo que la mayor dificultad de todos fue poner orden a mí misma, y yo tiendo a repetir. Digo, pues si esta no me ha salido bien, voy a por otra y voy a ver si hago más. Entonces fue centrarme,
quedarme con cuantas menos ideas posibles y intentar la cohesión al final, que yo pensaba que iba a costar. Las imágenes están muy cohesionadas entre sí, quizá porque ya tenía como muy pensada la paleta y la estructura cómo se iban a presentar, y cuanto más antes incluso del libro, o de que el libro acabase siendo una especie de camino o recorrido, yo ya tenía claro cómo se iban a presentar las personas, o sea, los personajes y los dioses en el propio oráculo. Entonces, yo creo que lo más difícil de todo fue crear el recorrido. Vale. ¿Cómo empezamos? Cómo va desarrollándose, cómo aparecen las criaturas. Justo de los ejemplos que he puesto aparece el Iracho, que es la única broma que hay en el libro, porque es como una criatura que parece sacada de un cuento en vez de una leyenda. Es leyenda. como una imagen muy divertida dentro de otras imágenes mucho más... Es muy divertido, tampoco está tan detallado, es como una broma. Las demás figuras están tratadas con más respeto y desde un punto de vista un poco más oscuro, y hubo criaturas que tuve que quitar porque eran tan desagradables que digo, es que no aportan nada. Porque hablar de Gahueco hay que hablar de él y le puedes representar un poco como quieras, pero hay unos bichos, Iraultzak, que madre mía. Y entonces esos, por ejemplo, los tenía dibujados y los tenía preparados y decidí quitarlos. Entonces, al final, yo creo que lo que más me costó, porque esto tomó su propio camino. Las imágenes fueron las que me pidieron más espacio. Al pedirme más espacio pedía texto. Al tener las imágenes salió el camino y el libro como un recorrido nocturno. Al final, el ordenarlo, el tener que sentarme yo a ordenarlo, yo creo que fue lo más difícil. Sí, hacer una estructura, ¿no? En estos proyectos tan extensos muchas veces es lo que dices, haces una estructura y una vez ya más o menos tienes esa estructura, el propio proyecto te va pidiendo cosas, ¿no? Y él mismo va creciendo. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir este camino con nosotros, este proceso, espero que tan maravilloso a la vez que exigente. Y bueno, pues desearte la mejor de las suertes en tu camino profesional. A ti. Gracias a ti por aguantarme con todas mis... es que ahora va a ser esto, es que ahora va a ser esto, es que ahora voy a hacer más. Bueno, gracias a ti por tu paciencia. Para eso estamos los profesores, para guiar, y bueno, pues que ha sido todo un placer tenerte como alumna. Gracias, Miguel, gracias. Vale.